Hola a todos, hoy nos sumamos a la corriente de conocimiento de Paloma García Navas. Paloma es socia y directora de Care Consultores, es experta, ponente y formadora en habilidades de gestión de equipos, habilidades de comunicación interpersonal y liderazgo. Hola Paloma. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Knowledge Waves. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí. Qué bien. ¿Cómo vives esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta situación de incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir en los próximos meses? Y sobre todo, ¿cómo crees que lo están, o cómo sabes que lo están viviendo las empresas? Bueno, pues efectivamente esta es una crisis probablemente sin precedentes que está teniendo consecuencias a nivel macro, sanitarias, sociales, económicas y por supuesto está teniendo un impacto muy importante dentro de las organizaciones empresariales, no solo desde el punto de vista organizacional, sino también desde el punto de vista cultural, qué duda cabe. Claro. Y todos lo vivimos, como muy bien has dicho tú, con esa gran incertidumbre, preguntándonos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cuál es la siguiente fase? ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Esto se acabará? ¿No se acabará? Con lo cual, bueno, pues lo vivo de una forma muy similar a como todos lo estamos viviendo en el entorno empresarial y, por supuesto, también en el personal. Y el teletrabajo llegó de manera abrupta, sin que las empresas ni los profesionales estuvieran preparados, ¿no? Probablemente. ¿Y crees que está funcionando como...? Pues efectivamente, una de las consecuencias que esto está teniendo en los entornos empresariales es la irrupción del teletrabajo o del trabajo en remoto, ¿no? Que seguramente en muchos casos todavía no podemos hablar de modelos de teletrabajo. Y efectivamente todo apunta a que ha llegado para quedarse. Con las consecuencias que eso tiene, porque no todas las empresas estaban preparadas para tener un buen modelo de teletrabajo. Fíjate, hace unos meses escuchaba al filósofo David Casacuberta que hablaba en relación al impacto que esta pandemia está teniendo en la sociedad, y él decía que tenemos la tecnología, que duda cabe, ¿no? Que tenemos la tecnología para hacer frente a esto, pero nos falta metodología. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que andar dentro de las organizaciones, ir trabajando para construir una metodología que nos ayude a que los modelos de teletrabajo no tengan un impacto negativo ni en el compromiso de las personas ni en el rendimiento. Yo creo que ahora mismo esos son los grandes retos y las dificultades a las que nos enfrentamos. Cómo mantenemos, a pesar del teletrabajo o con teletrabajo, niveles deseados de rendimiento y de compromiso. ¿Y cómo lidera un líder? O sea, ¿cómo tiene que comportarse un líder en una situación como esta? De trabajo y de distancia, ¿no? Con sus empleados. Sí, aquí efectivamente el rol del líder es fundamental. Fíjate que se enfrenta a desafíos importantes y desafíos clave. Por una parte, la propia comunicación virtual tiene una serie de particularidades que hace que sea especialmente complicado mantener esa necesaria conexión para buscar el compromiso y para seguir manteniendo los mejores niveles de rendimiento y de productividad en las personas. La comunicación virtual es fría, es distante, todavía no tenemos el suficiente músculo como para humanizar
humanizarla. Además, es una comunicación que está muy orientada a la tarea y ese es un desafío importante. También los espacios en nuestros domicilios, no tenemos espacios preparados para trabajar. Eso hace que cuando las personas tenemos que trabajar en casa no estemos del todo cómodas ni del todo concentradas. Además de esto, ese distanciamiento social que se produce como consecuencia del teletrabajo, del trabajo en remoto, hace que muchas personas pierdan su vínculo y por tanto esto afecta al compromiso, el vínculo con el equipo, con el proyecto, con la organización. Por tanto, ahí nos encontramos diferentes desafíos a los que el líder tiene que hacer frente y desde luego tiene un rol clave en una situación como esta. Y lo que se produce es un impacto en la cultura corporativa, ¿no? De algún modo. También. Sí. Y eso provoca probablemente esté provocando una transformación en el liderazgo, en los modelos de liderazgo. ¿Hacia dónde van estos modelos? ¿Hacia dónde deben inclinarse o hacia dónde deben dirigirse los nuevos modelos de liderazgo en entornos fragmentados? Sí, así es. Todo esto pone en manifiesto que necesitamos un modelo de liderazgo nuevo que nos ayude a humanizar en la distancia. Esta agilidad que tienen que tener todos los profesionales y los líderes de los equipos para adaptarse a esta nueva situación sin que se vean resentidos los niveles de productividad y los niveles de compromiso, hacen que necesitemos un nuevo modelo de trabajo, un ejercicio del liderazgo diferente para seguir manteniendo a la gente unida, ilusionada y comprometida independientemente del espacio físico en el que desarrolle su trabajo y de la distancia que pueda haber o de la falta de presencialidad o de encuentro físico en el entorno habitual de trabajo. ¿Y sobre qué pilares se deberían sustentar estos nuevos modelos? Pues mira, desde mi punto de vista creo que tiene que tener necesariamente tres bases o tres elementos fundamentales. Por un lado, los líderes en estos momentos necesitan un plan. Un plan que además tiene que contemplar dos vertientes. La propia, la de uno mismo, porque claro, no podemos olvidar que los líderes también están sufriendo esta situación. Todo esto está suponiendo un cambio muy importante para todos y cada cual necesitamos nuestro ritmo para gestionar estos cambios, para adaptarnos a las nuevas situaciones en un entorno que ya sabíamos que era un entorno cambiante y volátil, pero que de repente se ha convertido además en algo con una carga de incertidumbre impresionante. Por tanto, hay que empezar por el plan con uno mismo, por hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico y detectar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades a la hora de gestionar una situación como esta. Y a partir de ahí, determinar, cómo puedes potenciar o estimular esas fortalezas y cómo puedes atenuar las debilidades que tú tienes, ¿no? Y aquí cada uno, en función del autoconocimiento y de ese ejercicio de análisis importante, va viendo cómo se autorregula y cómo se gestiona, porque difícilmente vas a poder hacer una influencia positiva en los demás si tú no estás en el mejor estado posible, ¿no? No nos olvidemos que al final el liderazgo es influencia. Y desde luego es muy importante cómo tú te enfrentas a una situación así para que puedas hacer esa influencia positiva con el equipo. Una vez que hacemos ese plan con nosotros mismos, lo que tiene cabida, lo que tiene sentido es establecer un plan para el equipo. Ese plan del equipo tiene que contemplar la parte tecnológica, la parte organizacional y la parte relacional, que yo creo que es donde está el elemento
clave y fundamental. Por supuesto, la parte tecnológica, yo creo que en estos 6 meses que ya estamos con esta vivencia de esta nueva situación, todos hemos aprendido que hay un gran abanico tecnológico y que es muy importante que las personas cuenten en sus hogares con todos los dispositivos que necesiten para poder hacer su trabajo de la forma más óptima. No solamente que cuenten con los dispositivos, sino también con la preparación, con la formación para poder explotar y optimizar toda esa herramienta tecnológica. Para eso, pues yo creo que lógicamente ya los líderes en este tiempo han aprendido que es muy importante mantener un hilo y una conexión constante con las áreas de IT para garantizar a los equipos que cuenten con toda la tecnología necesaria. Además, ese plan tiene que tener su vertiente organizacional, porque ahora todos tenemos que organizarnos de forma diferente y no todo el mundo sabe ni puede, ni tiene las características en su vida personal que le ayuden a organizarse como lo hacía antes. Es importante ahora marcar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos, cómo revisamos, cuándo contrastamos, qué hacemos ante las desviaciones que se vayan produciendo, cómo priorizamos, cuándo nos encontramos, qué tipo de encuentros vamos a establecer. Y cuando tenemos la parte tecnológica y la parte organizacional, entonces también hay que prestar atención. Bueno, no entonces, ¿no? Esto no es un proceso, todo hay que ir haciéndolo de manera transversal y a la vez. Pero sí que a mí me gustaría poner especial énfasis en ese plan relacional. Es muy importante ahora que nos centremos en la parte relacional de la responsabilidad del líder y que gran parte de las interacciones que establecemos con los equipos tengan una clara conciencia de orientación a la relación. Ahora las personas, los diferentes colaboradores de los equipos necesitan especialmente que estemos atentos y pendientes a esta parte más relacional. Unos más y otros menos. Se introduce de algún modo o se subraya, se enfatiza el componente emocional, que sí, algo sí. Que en la empresa a veces tiene difícil encaje o difícil visibilidad, ¿no? El componente emocional no suele estar muy presente en la empresa. Sí, fíjate que yo creo que siempre ha tenido presencia, ¿no? Porque es una evidencia, es una realidad que nuestras emociones están ahí y condicionan nuestros comportamientos y nuestras actuaciones. Pero sí que siempre ha sido algo como muy abstracto. Sí, no se le da mucha visibilidad, ¿no? Sí, como muy volátil, a lo que no prestábamos mucha atención, y en cambio ahora esto empieza a tener un protagonismo fundamental. Yo creo que, fíjate, sin el ánimo de entrar en cuestiones ideológicas, ni mucho menos, el papel cada vez más presente y más relevante de las mujeres en los entornos empresariales y concretamente en el mundo directivo está ayudando. Y sin duda ahora esta conexión emocional, que como te decía, debe ser también uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo de liderazgo, es absolutamente necesaria. Que se creen espacios y momentos en las interacciones que tenemos. Mira, seguimos sufriendo la reunionitis, ¿no? Ya la teníamos antes de cualquier pandemia, y ahora parece que se multiplica, ¿no? Esto seguramente es una consecuencia de el temor que hay por parte de los líderes. Hay cierta tendencia a pensar que si yo no tengo un contacto y si yo no veo a mi equipo de colaboradores, parece que voy a perder el control sobre la actividad y que esto automáticamente va a incidir en un descenso del rendimiento, de la productividad. Por parte de los equipos, de los profesionales, el hecho de no ver a tu jefe
jefe genera una sensación como de abandono, de quedarse solo. Todo esto son barreras culturales que no es fácil ir cambiándolas, no es fácil ir incidiendo positivamente dentro de ellas. Por tanto, seguimos haciendo muchas reuniones. Bueno, parece que no debe ser fácil hacer pocas, ¿no? Cuando hay tanto talento directivo dentro de las organizaciones y se siguen haciendo muchas, está claro que debe haber alguna razón. Pero yo sí que invito a los líderes a que en estas reuniones aprovechemos para tener interacciones de calidad donde precisamente tenga especial protagonismo esta conexión emocional. ¿A qué me refiero? Pues a cosas tan sencillas, pero que sí que requieren cierta calma y sobre todo tomar conciencia de ello, como por ejemplo en cada reunión hacer una ronda inicial y una ronda final con las personas del equipo con las que te estás reuniendo, para preguntar, para tantear en relación a cómo están llevando la semana, el día, sensaciones, impresiones. Y cuando las personas están ahí hablando, es muy importante estar pendiente de todas las señales que las personas emiten y no solamente centrarnos en el mensaje en relación a la tarea, ¿no? Que parece que tenemos por esa necesidad de controlar y de asegurar el rendimiento y la productividad, tenemos cierta obsesión con la tarea y abandonamos más ese componente relacional. Entonces, hacer este tipo de rondas antes y después de cada reunión para tantear el estado emocional de cada una de las personas. Estar muy pendiente de lo que la gente no dice con palabras, pero sí que expresa y manifiesta en su tono energético, en sus gestos, en su entonación, en el ritmo con el que habla. Así nos están transmitiendo gran carga emocional, porque las emociones están ahí y porque realmente hay gente que tiene miedo, hay gente que se siente insegura, hay gente que se siente sola. A veces en el mundo del líder hay muchos líderes que se han hecho a sí mismos y que tienen una gran capacidad de adaptarse a cualquier situación adversa de forma muy rápida. Pero esto no sucede con todas las personas del equipo. Hay que ser conscientes de ello y eso requiere tener cierta paciencia y entender que las personas siguen ritmos diferentes a la hora de gestionar incertidumbres y cambios y ser tolerante, no tener especial prisa, porque al final cuando tú marcas una distancia psicológica muy grande entre el estado de ánimo que tiene el otro, si es de temor, de inseguridad, de preocupación, y el tuyo de gran optimismo, de ganas de hacer, de tono energético elevado, cuando se marca esa gran distancia psicológica, a la otra persona la abrumamos. La abrumamos, cada vez se siente más lejos de nosotros y por tanto cada vez es más hermética a la hora de compartir sus inquietudes. Entonces, dentro del optimismo, que es importante que los líderes tengan ahora, sí que hay que hacer ese ejercicio de empatía, de aproximación, de acercamiento y de bajar hacia el otro para poder ir tirando de él poco a poco. No podemos esperar que la gente siga nuestro ritmo de adaptación y de optimismo. Claro. Bueno, la comunicación está presente ahí de una manera transversal, ¿no? En todos los puntos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un poco poliédrica, ¿no? Esa comunicación requiere una capacidad perceptiva, ¿no? Por parte probablemente del líder, para identificar esos estados de ánimo, que no es fácil, no es fácil. ¿Qué cualidades debe tener un líder para afrontar momentos como estos? Porque probablemente necesite una serie de habilidades a las que no estaba acostumbrado a hacer uso, ¿no? La adaptabilidad, has hablado antes de la adaptabilidad, desde luego es fundamental.
con un tiempo más rápido o menos rápido, pero que no se adapta en estos momentos. Efectivamente, sí. Sí, fíjate que decíamos antes que el liderazgo es influencia positiva en los otros para que hagan su trabajo de la mejor manera posible y además que ese esfuerzo y ese camino sea satisfactorio. Es decir, hacer el trabajo muy bien y además estar muy satisfecho mientras lo haces. Para poder hacer esa influencia, la herramienta por excelencia con la que contamos es la comunicación. Y la comunicación no solamente sirve para emitir mensaje y para decir a nuestros colaboradores cómo estamos, qué tenemos que hacer. Es una herramienta mucho más potente que nos permite efectivamente lograr esa conexión emocional. Y fíjate que la habilidad es importante. Claro que sí, siempre lo ha sido. Pero a mí ahora me parece especialmente importante la actitud. Es decir, si nosotros cuando hacemos este chequeo previo de nosotros mismos al que me refería antes, detectamos que, por las razones que sean, no tenemos la mejor habilidad, no somos los más hábiles desde el punto de vista de optimizar y explotar esta competencia que es la comunicación. A mí eso no me preocuparía tanto porque al final es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de hacerlo conscientemente y recurrentemente. Y así es como se adquiere esta habilidad como tantas otras. Pero yo creo que ahora es especialmente relevante la actitud con C, es decir, que tú seas consciente de lo importante que es cada momento en el que estás interaccionando con tu equipo, ya sea con una sola persona o con todos. Y que seas consciente de que en ese estar hay mucha información y se está produciendo un impacto. Y por tanto, que cuides tu forma de decir las cosas, que pienses en el impacto que tu forma de decir las cosas puede tener en el otro, porque siempre tenemos que buscar esa estimulación y esa ayuda a que el otro se siga sintiendo importante, se siga sintiendo valorado y por tanto tenga ilusión y siga vinculado y comprometido. Y también que le pongas conciencia al hecho de todo lo que la otra persona te está transmitiendo más allá de sus mensajes y más allá de lo que te dice. Pero sin duda, en este momento la comunicación es una herramienta clave y también es clave gestionarla o entenderla con las ganas y con la predisposición de hacer el mejor uso de ella para conseguir esa estimulación y ese vínculo con las personas. Comunicación persuasiva, empática. Sí, así es. Es como decíamos antes, es esa necesidad de acercarte al otro. Y eres tú quien se tiene que acercar al otro. Ya decíamos antes que a veces seguir el ritmo del líder no es fácil. Ahora mismo las personas están teniendo vivencias que la responsabilidad de los líderes es conocer esas vivencias y hacer el esfuerzo por entenderlas y ver cómo tú puedes acompañar a esa persona para que te siga. Por tanto, eso solo es posible a través de la empatía. Y la empatía es un ejercicio de querer, de tomarte la molestia en comprender por qué el otro reacciona como reacciona, y para eso también tienes que preguntar, tienes que estimularle para que hable, para que te diga, para que comparta contigo. Y como reflexión final, Paloma, una situación como esta de algún modo requiere inspiración, cierta inspiración, ¿no? Hemos hablado mucho de los líderes. Y en ese sentido, cómo se inspiran los líderes, pero también cómo se inspira o cómo han de inspirarse los propios trabajadores, todos los profesionales, ¿no?, que están en su casa en una situación incómoda, intranquila, plagada de incertidumbre. Sí, efectivamente ahora
todos necesitamos inspiración. En el caso de los equipos, el líder lógicamente puede ser una fuente de inspiración importante. Ahora veremos por qué y cómo puede ser un modelo de referencia que inspire, que estimule y que instigue a ese compromiso. Pero también cada una en estos momentos necesitamos emplear nuestros recursos propios para inspirarnos, apelando a esos motivos poderosos que todos de alguna manera tenemos y que son los que nos estimulan o nos ayudan a ser mejores, a crecer, a aprender, a retarnos a nosotros mismos y a superarnos en situaciones en las que creemos que ya no podemos dar más de sí o que estamos desbordados, ¿no? Yo creo que para todos ahora mismo este ejercicio de la inspiración es fundamental. En el caso de los líderes, si ellos quieren trabajar para ser ese modelo de referencia en sus equipos y en sus entornos en general, no solamente con los equipos, también en las relaciones que establecen con sus colegas, incluso con sus superiores o las relaciones que externamente tenemos dentro de las organizaciones. Ahí es importante que tengamos presente que la inspiración se logra fundamentalmente a través de las palabras y a través de los hechos. Las palabras, ¿qué es lo que podemos hacer o qué recomendaciones yo daría? Que tengamos visiones, que tengamos mensajes que sean claros, pedagógicos, estimulantes, que supongan un reto para las personas, pero que no sean excesivamente ambiciosos o excesivamente a largo plazo, ¿no? Ahora es importante tener una visión, pero una visión que se adapte, que se ajuste. Y con respecto a los hechos, fíjate que aquí estaríamos hablando ya de temas serios y de temas importantes, porque estamos apelando a los valores, a la coherencia, a la transparencia, a la integridad, ese predicar con el ejemplo. Si yo estoy trabajando y estoy animando a mis equipos para que se comprometan y para que gestionen los cambios y la incertidumbre con optimismo, pues lógicamente eso es lo que yo tengo que trasladar a través de mi estar y de mi comportamiento. Fíjate que yo como mensaje de cierre me quedaría con algo que yo cuando lo comparto con las personas con las que trabajo en los entornos empresariales, suelen poner cara así como no sé muy bien si de disgusto o de peso, o de responsabilidad. Y es que nada de lo que hacemos, decimos, no hacemos o no decimos es neutral. Todos, siempre, en el momento en el que estamos, aunque sea de forma virtual, estamos teniendo un impacto en los demás. Un impacto que puede ser positivo o un impacto que, si no gestionamos adecuadamente estas herramientas de las que venimos hablando, puede tener un impacto negativo. Pero desde luego, neutral, nunca. Y esto es relevante e importante no solo en el ejercicio del liderazgo, sino para todos, para todas las personas. En el momento en el que estamos, ya estamos emitiendo señales y hay muchas personas que son especialmente receptivas a esas señales. Con lo cual yo me quedaría con ese mensaje de cierre. Nunca somos neutrales. Así que merece la pena que trabajemos y que nos animemos para intentar que esa influencia y que ese impacto sea positivo, ya que sabemos que neutral no va a ser. Todo comunica. Así es. Todo comunica. Así es. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. A vosotros, para mí también. Me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.